Hace mucho tiempo, cuando la mayoría de vosotros no había nacido, tuvo lugar en Formentor un encuentro de escritores y lectores. Se ha escrito mucho sobre lo que se dijo entonces, pero esta es la primera vez que sus protagonistas cuentan la verdad. Estamos grabando ya. Estamos grabando, puedes hacer plaqueta cuando quieras. ¿Entra? Sí. El mar tiene una presencia muy viva, se siente que el mar es un ser vivo. ¿Qué decirte de los atardeceres? No sé, este sitio realmente es un lugar perfecto para imaginar. Esto fue un accidente terrible que sucedió hace un par de días. Estaba en casa de unos amigos y un animal que en principio creí que era un tigre de dientes de sable me atacó. Las casas tienen corazón y el corazón de la mía estaba personificado por un reloj muy alto, que me daba mucho miedo. Estaba empezando a parecer una historia de fantasmas. Los fantasmas, claro, nos llevan al mundo de la trascendencia, nos llevan al mundo de lo que está más allá. Y cuando estábamos solas, las niñas, subíamos como siguiendo el tic-tac, los latidos del dueño de la casa, porque teníamos miedo que si no los seguíamos pasara algo. Mira, hay alguien en el túnel. Sabes que con algunos de nuestros amigos hemos hecho un ejercicio compartido de memoria, inevitablemente nostálgico, a veces muy melancólico, algunos con recuerdos inventados de lo que creemos que sucedió, pero bueno, ya han pasado 30 años desde aquel remoto encuentro en Formentor. La verdad es que si pudiera decirte cómo recuerdo aquellos días de septiembre, ¿de qué año fue aquello? Debió de ser a principios del siglo, ¿no? 10 años más, 10 años menos, ya en mi calendario ya no cuentan. Sí, me acuerdo yo. La gente estaba colgada con aquello, qué risa, todo el mundo creía que el internet era el fin del mundo y ahora lo vemos y nos morimos de risa porque no sirve absolutamente para nada. Y estaban todos colgados con... ¿Tú te acuerdas? Ya no se acuerdan de... ¿Te acuerdas de los iPhone? Yo creo que fue en el año 2016, creo que debe hacer unos 30 y tantos años, pero gracias a estos medicamentos prodigiosos que se han estado descubriendo en estos últimos años y que tienen la virtud de rejuvenecer la sangre y el cuerpo, el organismo entero, estamos exactamente ahora tal como éramos entonces. No era gran cosa, pero podemos estar contentos de estar a ese nivel de entonces, ¿no? Mantengo viva la memoria de aquel encuentro, si mal no recuerdo, del año 2016, en el que se congregó a un grupo de escritores, de conocedores de la literatura, para practicar esta que debe ser considerada, como tú bien dices, una de las bellas artes, que es la conversación. Yo lo recuerdo como un encuentro de gentes, unos nos conocíamos, otros no, y contando historias continuamente, un festival de historias fue. Fuera de las mesas redondas, me refiero, pues en el desayuno, en los paseos. Vamos a recordar las conversaciones literarias de Formentor 2016. Hay muchos tipos de memoria, hay una que es la olfativa, yo recordaría, por ejemplo, para empezar, el olor a jazmín que nos envuelve. Digamos que fue, además de su belleza natural, casi te podría hacer a esta altura una pequeña acuarela que estaría tintada de grises y violetas, un encuentro de amigos.
Y una conversación. La unión de la conversación y de la literatura quizás estaba en sus últimos momentos de vitalidad. Fue un encuentro que hoy parece fantástico, que fue de carácter analógico, es decir, estábamos presentes, no éramos espectros digitales. He amado siempre esos lugares en los que la amistad y las ideas se dan la mano. Y sobre todo podíamos hablar de lo que más nos interesaba, lo que nos une y que es lo único que realmente ha prevalecido a lo largo de todos estos años que ya han transcurrido, que es la importancia de la palabra. Hablar de Formentor 2016 tiene dos partes. Una parte es Formentor y las conversaciones, y otra parte son los fantasmas. Y los fantasmas nos llevan al reino del espíritu, que es un reino en sí mismo. Lo otro es todo lo que no se ve, no es palpable. Y entonces yo creo que se puede viajar a lo otro desde cualquier lugar. Y es un poco lo que hago yo escribiendo. Y claro, el tema de ese año que tú recuerdas era un tema que me pareció precioso. Almas en pena, espíritus, fantasmas, es un tema precioso. Los aparecidos éramos nosotros mismos que de alguna forma deambulábamos por este espacio prodigioso que es Formentor en un contexto tan natural, tan privilegiado, tan grato, recordando lo que habíamos leído en épocas anteriores y parecía entonces que era una suerte de cónclave de fantasmas. Creo en los fantasmas, he tenido fantasmas en mi familia, los fantasmas están, no son un invento, ¿no? Y por tanto los fantasmas en literatura han dado mucho de sí. Conté una historia realmente sórdida, una historia que yo había escrito en un libro. El episodio brevemente era el encuentro de un bebé muerto y el correlato del encuentro con el bebé muerto, dada mi condición de ornitólogo especializado en aves necrófagas, era coger el bebé muerto, depositarlo en un pequeño promontorio y esperar a que la mañana siguiente las aves necrófagas descendieran del cielo y dieran buena cuenta de aquellos despojos. Yo utilicé Formentor en este caso como banco de pruebas para ver cuál era la respuesta del público. Se creó un silencio total. Pensar de la poesía en una manera es pensar de los muertos, es comer con los muertos, es beber, tomar un trago con Yeats o con Heaney o con Patrick Kavanagh, unos de mis poetas favoritos irlandeses. En aquellos años todo el mundo jugaba con unos artefactos y estaba todo el rato toqueteando el móvil o algo parecido. La gente dejó de tocar el móvil y todo el mundo quedó con la boca abierta. Eso para mí fue muy gratificante. Gratificante también es una palabra que se empleaba entonces. Luego, a la salida, una señora quería comprar el libro, pero su hermana o su prima o su madre y le decía, no la compres. Este hombre, o sea yo, el autor, es una mala imitación de Camilo José Cela. Él no es Camilo José Cela. Me estoy preguntando si no seré yo un espíritu, porque se han pasado tantos años y, en fin, digamos, todavía puedo andar y todo eso, si no seré la sombra de lo que fui o un espíritu. Un alma en pena no. Siempre me preguntaba, ¿pero por qué estás andando, estás viajando por ahí, por ese país, por esa isla? ¿Por qué interrumpirlo todo para viajar desde Nueva York, donde vivía en esa época, hasta esa isla en Mallorca, en España, que parecía tan lejos de todo, lejos de mi mundo? Y no lo entendía, pero siempre tenía fe
en un camino que se abría, fe en un misterio más allá de lo que entendía. En cada viaje hay el recuerdo de otros viajes. Y también creo que es así con los libros, ¿no? Como si fuiste la tierra rica de otros libros, digamos. Más que nada sigo fiel al género cuento, que eso es algo que cuando yo empecé, todo el mundo me decía, ¿pero dónde vas? ¿Con cuentos? ¿Para cuándo la novela? Escribí alguna novela porque lo que yo quería contar se prestaba más al formato novela, digamos, que al cuento, pero yo regresé al cuento, siempre regreso. El cuento me fascina, no solo como escritora, sino como lectora. Creo que es un género misterioso, del que se ha hablado mucho, pero todavía no se ha dicho todo, siempre te reserva sorpresas. Todos hablábamos tanto sobre aquellos pasajes, sobre aquellos capítulos, sobre aquellos momentos, de esas, sobre todo en las novelas, porque la novela es lo que genera la conversación, ¿no? Frente a otros géneros literarios, donde es mucho más difícil entablar una conversación, por ejemplo, acerca de un poema. En cambio, el mundo de la ficción es el que nos induce a dialogar, a conversar, a eso, a interpretar. ¿Cómo lo entiendes tú? Ah, yo lo entiendo de otra forma. Y siempre en relación con la propia vida y con lo que uno puede llegar a conocer de la vida de los demás. Tengo un poema titulado La casa, es un poema de éxito, en el que el protagonista, el personaje que soy yo, retorna a su casa transcurridos 30 años de su muerte. El protagonista, en el poema, recorre la casa, una vivienda, y no encuentra rastro absolutamente de nada. Recorre luego el garaje, llega a la acera, no conoce la gente. Y lo que se desprende del poema y que lo hace realmente más triste, de hecho esto es un poema que a veces en mi casa lo leemos en familia y todos lloramos, es que el protagonista no tiene ningún recuerdo, ni positivo ni negativo. Nada le ha quedado grabado. Hay una literatura que me acompaña en cada viaje. Es la literatura irlandesa. Tan la literatura, digamos, clásica de Yeats y de Wilde, como poetas de nuestra época, muy interesantes, jóvenes. Dicen en Irlanda hay 20.000 poetas y 2.000 lectores, pero bueno, hago parte de los 2.000, digamos. La literatura mantiene una relación estrechísima con la vida, porque si no mantuviera una relación con la vida no nos interesaría nada. Pero por otro lado hay que distinguir y hay que diferenciar, ¿no?, lo lejos que hay que situar la vida de la literatura, porque si no a uno le pasa como al Quijote o como a Madame Bovary. Nosotros no tenemos posibilidad de experimentarlo todo, y en cambio la literatura nos permite vivir las experiencias de los otros. Y con esos egos experimentales, como decía Kundera, ¿no?, nosotros podemos llegar incluso a experimentar todo aquello que nos permite conocer mucho más profundamente la vida y el mundo. Es un viaje que ha permanecido y siempre me ha acompañado. Formentor son muchas cosas. Formentor es Mallorca. Yo soy biznieto de mallorquín, de un mallorquín que salió de Sóller, fue a Puerto Rico, hizo dinero, volvió y de ahí salgo yo. Era un indiano, yo soy un bisnieto de indiano, por lo cual tengo una vinculación fuerte a la isla de Mallorca y a la idea de viaje del mallorquín errante. Formentor yo creo que es una síntesis de mallorquinidad cultural. Para empezar, uno de los grandes poemas de la literatura catalana, Al pi de Formentor, de Miquel Costa y Llobera, nace del paisaje de estas tierras, del paisaje de este limbo del Mediterráneo, ¿no? Pero luego yo, que en los últimos años he estudiado mucho
esta época de los años 30, sobre todo las posiciones intermedias, la gente que no quiso ser ni fascistas ni comunistas, sino que intentaron una cultura de la democracia y del diálogo, esa cultura tiene uno de sus puntos fuertes en Formentor, en las conversaciones filosóficas que organiza el conde de Keyserling, y trae aquí a uno de los grandes mallorquines universales, que es Juan Estelric, junto con una gran mecenas de las artes de Barcelona, Isabel Llorac. Formentor, en los años 30, acoge este mundo de ayer, el mundo a los Stephen Zweig, que desaparece en la Segunda Guerra Mundial, el mundo de la gente que creía que a través de la cultura se podían superar a los graves enfrentamientos sociales e ideológicos. Esas ideas de la gente de los años 30, de André Gide, de Paul Valéry, de Victoria Ocampo, y se hablaba en Formentor, todo eso queremos heredarlo los que no pensamos que el mundo actual es el mundo de la lucha, digamos, sin misericordia, sino el mundo del diálogo y del poder emancipador de la cultura. Hay este capítulo, Formentor, años 30. Para toda la gente de mi generación hay otro capítulo obvio que es Formentor, 1959, Cela y sobre todo el grupo de Carlos Barral, los editores, Jaime Gil de Viedma, Ferrater, poetas, escritores y editores que desde Barcelona crean un tejido editorial que conecta con las inquietudes europeas de los Gallimard, de los Einaudi, y modernizan la lengua, modernizan la literatura en lengua española. De ahí sale poco después el boom de literatura hispanoamericana. Estamos en un hotel donde Vargas Llosa, no por casualidad, acabó de escribir Pantaleón y las visitadoras. Aquí tenemos la rosa mística, que es una planta que hace muchísimos años que se siembra en Mallorca. Su nombre es Cimnia, pero aquí se le llama la rosa mística. La literatura es algo que uno tiene que vivir muy intensamente y es la recepción literaria, que tiene como dos caras que me interesa tanto, porque por un lado es ese retiro hacia uno mismo, que es uno con su libro, que es el momento, son los minutos que podríamos llamar los minutos de anacoresis, porque uno se vuelve eremita consigo mismo y con su libro. Es un estado de soledad absoluta, pero también de intimidad contigo y con tu libro. La sala donde dábamos las conferencias estaba llena de gente y estaban todos en un silencio absolutamente sepulcral. Yo recuerdo aquel momento como un momento casi epifánico por la atención absoluta que había en el público, y nosotros hablábamos, pero lo más sorprendente fue después, cuando acabábamos de hablar, cómo aparecían aquellas voces, cómo se entablaba el diálogo, cómo se conversaba, cómo todo el mundo hablaba, cómo todo el mundo quería saber, bueno, oye, ¿y esto por qué lo ves así? El poeta muere y tú tienes que seguir con el trabajo. Esa otra cara que me parece absolutamente también fantástica, que es cuando se crea la comunidad de lectores. Entonces ahí aparece esa colectividad, que es la que había en Formentor. La experiencia más exaltante editorialmente, al menos de toda la segunda mitad del siglo XX. Reunir a 8 o 9 de los mejores editores del mundo, y esta reunión dio como frutos el Premio Internacional de los Editores, que era a figuras destacadísimas por su obra. Y tuvieron el gran acierto, el primero fue un exequo, nada menos que Borges y Beckett. En principio un exequo es un mal premio, si es un libro que hay que promocionarlo, si son dos es un lío, pero ya marcar unos objetivos tan altos como Borges y Beckett ya dio
ya la señal de que pasaba algo importante. Y luego lo fueron ganando, entre otros, Gada, Saul Bellow, y el último fue Vítor Gombrowicz, adorado entonces por todos nosotros. El esplendor del Premio Internacional de los Editores, una cosa fantástica. Una de las razones importantes, porque entonces no había agentes literarios a principios de los años 60. Es decir, que cada editor tenía su candidato, tenía sus asesores literarios, sus editors y tal, y entonces se entablaban aquí discusiones encarnizadas y también con muchos tragos, mucha diversión, mucho baño, y en el recuerdo de todo el mundo esto queda como una especie de paraíso que fue Formentor. Al segundo año, por culpa de Franco, se tuvieron que ir a Corfú y a otros sitios, con lo cual perdió un poco, al menos para los españoles, un poco de prestancia, dijeron. Hay otro nivel que es la recuperación de Formentor. La recuperación de Formentor, hecha a través de Basilio, hecha a través de los actuales propietarios y también de la vieja dinastía de la cadena hotelera, que recupera esta idea, recupera la idea de conversaciones, recupera la idea de intercambio. Y empieza con el mexicano Carlos Fuentes, luego con Juan Guitisolo, de quien yo le había publicado un par de libros en los 70, muy combativos. Uno, el título ya lo dice, Libertad, 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 que es una estrofa del himno de Riego. Y luego se lo dan a Javier Marías y Enrique Vilamatas, y luego ya plenamente anagrama, pues la gran satisfacción de Ricardo Piglia, el gran escritor argentino. Recuerdo también que frente a este mar prodigioso del Mediterráneo se entregó en aquella ya lejana ocasión el premio Formentor de literatura a un extraordinario editor y escritor. Mi amigo Calasso fue un poco protagonista, le concedieron el premio Formentor. Cambió todo el sentido del encuentro al abrirlo no solamente hacia otra lengua, romance, sino que también la figura de Roberto Calasso. Alcalasísimo, que le decimos a veces a los amigos, con una obra de una riqueza y una profundidad inauditas. Era un experto en la literatura védica y también en la mitología griega. Es un premio merecidísimo para Calasso, porque tiene unas investigaciones literarias, unos libros formidables, pero además es uno de los editores más sólidos de Italia, ¿no? Todavía mantengo vivo, como si hubiera sido ayer, de veras, las palabras de Calasso para decirnos que desde la época de Borges y de Beckett, que ganaron el primer premio Formentor, se había hecho un planteamiento importante, y era el hecho de poder considerar que todo podía ser literatura, y que la literatura ya no era necesariamente aquello que estaba tipificado por los cánones clásicos como las bellas letras, sino que también podía ser literatura, y puso el ejemplo de los diálogos de Platón. No solo Platón, con toda evidencia, sino también ese objeto hoy ya arcaico, que es una guía de teléfonos, puede ser considerado como literatura. Bien lo sabía Georges Simenon, que hojeaba las guías telefónicas como si fueran poemas épicos, a la búsqueda de nombres para los personajes de sus novelas. El discurso de Calasso no fue necesariamente bueno por lo que respondía, sino sobre todo por lo que preguntaba. Pero ¿crees que es justo para la ocasión quello que si diceva? Los silencios, las dudas, las preguntas que me estás haciendo, todo forma parte del documental. Bene, ottimo. Allora sono contento. Io non ho nessuna simpatia, devo confessare, per i premi letterari, anzi sono sempre un po' una gran fatica per un editore, anche per uno scrittore, salvo per il premio Formentor. Dall'inizio è un premio
che da quando nacque seguivo, perché coinvolgeva persone che o conoscevo o ammiravo, ma negli anni 60, nei primi anni, e che è sempre rimasto per me l'esempio di come le cose dovrebbero essere, cioè fatte da persone che ben conoscono che cos'è la letteratura e che pensano solo a quello, non pensano ad altro. Mentre parlavo ho sentito che c'era un suono strano che ho preso all'inizio come un tuono, una specie di rumoreggiare di tuoni lontani, sempre più vicini, invece era il vento. Un bellissimo vento che si è presentato per alcuni secondi, come dal niente, e poi è scomparso improvvisamente. E poi quello che è anche importante è che quei giorni in cui non uscivo mai da questo luogo, le sole uscite erano notturne per la luce lunare, magnifica e unica, credo, che in quei giorni si posava sul mare, sulle rocce di Formentore. La primera noche cuando llegué a Formentor, me acuerdo que el director del festival y también ahora que después volvió mi amigo Basilio, preguntó si queríamos ir a ver la luna en las colinas. Dije, sí, vamos, inmediatamente. Y entonces finalmente llegamos, abrimos las puertas y ya el paisaje parecía un paisaje lunar desde la ventanilla, una cosa increíble. Miré hasta el mar y vi las luces y me gustó mucho la bahía, pero después ocurrió algo mágico. Di la vuelta y vi esa torre circular bajo la luna y entendí por qué había aceptado esa invitación a Formentor, el por qué había llegado hasta aquí. Era un momento increíble porque mi segundo libro que acababa de escribir en esos días, tenía 7 colores con 7 partes, con 7 torres circulares y comienza con una torre circular bajo la luna.